Amigos, las 5 cosas que pasaron esta semana, ¿les parece? 1, 2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que ¿Te gusta saber. desafiar los límites de la productividad? En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Animate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. A las 6:31 les cuento 5 cosas que pasaron esta semana. Y vamos a arrancar por ahí, por esto que preguntaba el abuelo Miguel de Recoleta, que nos estaba escuchando. El acuerdo Unión Europea-Mercosur, que quedó en stand-by. Ya lo deben haber escuchado toda la semana. Se judicializó. Finalmente el Parlamento Europeo resolvió judicializar este acuerdo. Le pidió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un dictamen sobre si es compatible este acuerdo con los tratados constitutivos que tiene la Unión Europea y en particular con algunos puntos jurídicos. Ahora, lo importante es que esto paralizó el trámite parlamentario, o sea, paralizó la aprobación del Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo lo iba a aprobar o a tratar justamente en ese Parlamento, en bloque. La Unión Europea en general iba a aprobar este acuerdo para que después se ratificara en los congresos de los 4 estados parte del Mercosur. Sin embargo, digamos, es uno de los puntos flacos o más discutidos del acuerdo en la propia Unión Europea, que los países que están en contra, naturalmente, sobre todo Francia, pero también Hungría, Polonia y algunos otros, esos países quieren que cada parlamento, que como pasa en el Mercosur, que cada país tenga que aprobarlo, cosa que también generaría una dilación nueva. Hace 20 años que estamos hablando, más de 20 años que estamos hablando de este acuerdo. Bueno, eso no se logra, ya estaba previsto que se trate en el Parlamento Europeo, pero es lo que va a intentar que pase esta judicialización. El problema de esta judicialización es que para que el tribunal se expida va a pasar al menos un año, explican los que saben, al menos un año más, no un año y ya, un año más. ¿Hay alguna posibilidad de que el acuerdo se pueda aprobar o pueda entrar en vigencia de forma preliminar si alguno de los 4 países parte del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, lo ratifica rápidamente en su Congreso? Así que hay que ver y hay que estar atentos porque el gobierno ya incluyó en el temario de sesiones extraordinarias para febrero el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Hay que ver, y están en eso trabajando, si finalmente puede entrar en vigencia de forma preliminar si Argentina, por ejemplo, o Brasil, o Paraguay, o Uruguay, logran ratificarlo en el Congreso local, a pesar de que siga el trámite judicial y la espera por un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto permitiría que se empiecen a aplicar los compromisos comerciales, los acuerdos que los países del Mercosur puedan acceder a la cuota europea sin terminar el trámite completo, es decir, sin tener la aprobación final del Parlamento Europeo. Vamos a ver, ya recordamos y contamos muchas veces las oportunidades que esto trae para el agro, más acceso al mercado europeo con mejores aranceles en algunos casos, eliminación de aranceles para el grueso de las exportaciones que hace la agroindustria y para el resto habrá cuotas, son cuotas interesantes. La industria automotriz también va a tener acceso preferencial potencial y alguna integración en cadenas globales competitivas. Los lácteos y los alimentos ya procesados también van a abrir oportunidades, son los productos que se agrega valor en Argentina, o sea, no solo hay compra de materia prima, sino que en Argentina se industrializan productos y se van a mandar allá con mejores posiciones, con más competitividad. Las pymes exportadoras también, los servicios basados en el conocimiento también van a tener oportunidades si este acuerdo finalmente entra en vigencia, pero como les digo, depende de esto, de si finalmente logra entrar en vigencia, al menos de forma preliminar, ratificándose en alguno de los congresos de los estados parte del Mercosur. Especialmente para nosotros es importante que Argentina lo ratifique en el Congreso para ver si esto se puede dar. Segunda cosa, la crisis yerbatera, de la que acá hablamos muchísimo, pero que es cada vez más profunda. Nosotros hablamos mucho de las desregulaciones en general, y yo les vengo diciendo hay desregulaciones o hay sectores de la agroindustria que fueron desregulados y a los que les vino bárbaro, inclusive les dio un empujón, caso de la carne vacuna, de la ganadería.
Pero hay otros sectores que no logran despegar, que también fueron desregulados y que lejos de despegar de la mano de las desregulaciones o abrirse mejores puertas, profundizaron algunos problemas que ya tenían, la verdad, ya los tenían. Es el caso de la producción de yerba mate, que no logra salir de una crisis ya profunda, larga, sostenida. Fue el primer sector, además, que desreguló Milei cuando asumió en ese mega decreto, ¿se acuerdan? Esa primera desregulación lo que hacía era sacarle la mayor tarea que tenía hasta entonces el INIM, que es el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que era fijar precio. Fijaba, acordaba con todos los sectores, con todos los eslabones de la cadena, fijaba un precio. Y eso era lo que la industria le tenía que pagar a los productores yerbateros por el kilo de hoja verde, que es la materia prima para hacer yerba mate. Pasa que esta desregulación se dio justo en sobreoferta de yerba, eso hizo que entrara en una crisis de precio de la que todavía no pueden salir, como les digo. Los productores siguen recibiendo 180 pesos por el kilo de hoja verde que le venden a la industria, cuando en realidad producir ese kilo de hoja verde les está saliendo más cerca de 450 pesos. Por supuesto que no hay que ser ni contador, ni economista, ni un capo de la administración de empresas para entender que esos números no dan, no cierran por ninguna parte. En el medio el INIM había pasado muchos meses acéfalo, entonces ni siquiera, ya no pedirle que fije precio, no había con quién discutir, no había un marco formal para discutir esta crisis. Bueno, pedían mínimamente los productores que se definan autoridades en el INIM. En el medio hubo muchos paros, tractorazos. ¿Se acuerdan que contamos acá que recibieron a Karina Milei en alguna visita que hizo a Misiones con una manifestación, pero no cambiaba nada? Hace poco designaron nuevo presidente del INIM, Rodrigo Correa, pero se volvieron a caer ahora las esperanzas de que el Estado, en este caso, al menos pueda intervenir temporariamente en la definición del precio, porque en la primera reunión que tuvo Correa con los productores ya se lo desestimó. No va a pasar. El gobierno se sigue negando a eso. Van a recibir en febrero al nuevo presidente del INIM en Misiones. Van a ser muchos los productores, van a tratar de mostrar este volumen del que siempre hablan, de 12.500 productores de yerba, que son los que están en crisis y en riesgo de desaparecer en la provincia de Misiones. Así que lo van a recibir y van a volver a intentar, la verdad, que esto se dé, y si no, esperarán alguna respuesta mayor del gobierno. Si no es esta, ¿de qué manera se puede salir de esta crisis? Se puede volver competitivo un sector que ha perdido muchísima competitividad. Tercera cosa. México esta semana le puso aranceles a la importación de carne argentina y ya hay frigoríficos que dicen, bueno, ese mercado va a desaparecer para nosotros. ¿Por qué se da esto? Hablamos de aranceles tanto últimamente que nos perdemos, pero básicamente México hace más de un año que viene auditando plantas frigoríficas argentinas exportadoras que justamente estaban habilitadas para venderle carne vacuna a México. Había mucha tensión comercial ahí, en el medio, por supuesto, la tensión política entre México y Argentina, pero sobre todo la tensión comercial, porque hasta México suspendió a estos frigoríficos, suspendió la importación de carne de Argentina por unos meses. Eso ya se reanudó. Argentina le está vendiendo carne a México, pero la novedad viene por este lado que les digo, la de los aranceles. Argentina hasta el año pasado tenía en vigencia una excepción de arancel para mandar carne vacuna a México, pero después de estas auditorías y después de la suspensión y de que se reanuden las ventas, termina México confirmando que Argentina va a tener que pagar 25% de arancel para venderle carne. No va a ser solo Argentina, Brasil también. Brasil, que además, un monstruo en términos productivos, yo lo digo siempre, se volvió el mayor productor de carne del mundo y le había vendido también mucha carne a México. México empieza estas auditorías porque siente que se estaba inundando de carne de Sudamérica. También Brasil había estado en el foco del gobierno mexicano y también tendrá que pagar aranceles. Pero en el 2025 Argentina ya vendió mucha menos carne a México. Habían caído más de 50% las ventas de carne vacuna a México. Ahora el sector frigorífico exportador lo que dice es, en la mayoría de los casos, no va a dar el número con 25% de arancel. Y como les digo, hasta se animan a arriesgar que México va a terminar desapareciendo como mercado de exportación porque va a ser económicamente inviable. Y acá toma importancia la relevancia justamente de los acuerdos comerciales que Argentina puede hacer, de la apertura de mercados que Argentina pueda lograr, porque tiene una producción sólida. Tiene una producción que podría crecer, si estos precios y esta buena racha de la ganadería se sostiene, inversiones de por medio, puede crecer. Ahora, crecer para un mercado interno que está estable, que por momentos baja inclusive, no sirve. Por ende, hay que crecer pensando en nuevos destinos de exportación. Bueno, ahí es donde radica la importancia de estos acuerdos, del acuerdo con Estados Unidos, que todavía está ahí, también no en stand-by político, pero porque Trump ya dijo que tiene la intención de comprar 80.000 toneladas más de carne vacuna argentina a arancel preferencial, pero todavía en los papeles no figura nada.
Bueno, así que ahí eso es lo que pasaba con México y se comunicaba esta semana. Cuarta cosa, una desregulación veraniega del gobierno nacional. El gobierno esta semana simplificó, digo yo, la exportación de lana desde el propio campo. Desde el propio campo. ¿Qué significa? Que el productor ya podía exportar lana sucia, pero ahora lo que va a hacer es hacerlo sin tener que hacer algunos pasos que tenía que cumplir, que era pasar, por ejemplo, por un acopio de lana, por una industria secadora, por una industria peinadora de la fibra, que en muchos casos no tenía un paso intermedio, más que poder firmar el certificado de SENASA. Ahora los productores van a poder firmar ese certificado desde el campo, siempre con el aval del SENASA, y exportar directamente. Para los productores esto no le va a traer problemas a la industria, porque la lana que se tiene que procesar se va a seguir procesando. La lana sucia que se pueda exportar se va a seguir exportando, pero van a tener un costo menor de unos $2.000, que entre camión y la logística que implicaba llevar esa lana a esta industria de la que les hablo, se van a ahorrar a partir de ahora. Así que la verdad fue bastante bien tomada en el agro, sobre todo por los productores. Esta semana hablábamos nosotros con uno y no tiene mayores resistencias, inclusive la propia industria no ha salido con mayores resistencias. Así que estas son de las desregulaciones que simplifican efectivamente. Y quinta cosa, las lluvias, que estamos recibiendo reportes de los oyentes en las zonas más donde más se esperaban las lluvias esta semana, están apareciendo afortunadamente, pero hay otros lugares que están trayendo problemas. Las lluvias o las precipitaciones están demorando sobre todo el fin de la siembra de gruesa. Está prácticamente terminada la siembra de soja y de maíz en toda la Argentina. El informe de la Bolsa de Cereales de esta semana habla de unas 17.600.000 hectáreas sembradas con soja, 7.800.000 con maíz. Lo único que me hace seguir usando esta palabra de prácticamente es que en el norte, como les digo, está lloviendo mucho y está retrasando el último tironcito de la siembra de estos dos cultivos. Se empieza ya a notar también el efecto enero. La situación de la soja sigue siendo muchísimo mejor que la de esta misma altura, pero del año pasado, pero en otros lados la condición hídrica desmejoró, como les digo, en el sur de Córdoba, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Inclusive la condición hídrica medida por la bolsa, que era de adecuada óptima, bajó 7 puntos en la última semana, o sea que se está notando por otra parte la falta de agua, donde ya sí está sembrada la soja. Caso maíz, también el sur de Córdoba tuvo pérdidas de hectáreas que directamente no se sembraron por falta de humedad, y después hay pérdidas de rendimiento por esta falta de agua y por el calor. Pero además, el poquito de maíz que queda sembrar en esa zona tiene alguna duda y hasta podría pasarse a soja, porque aparece en el centro norte de Santa Fe, específicamente, chicharrita. Esta plaga que se acuerdan, porque seguro que se acuerdan, se las mencionamos muchas veces acá, se comió el 30% de la producción de maíz hace 2 campañas, ahora está controlada, por suerte apareció conocimiento, los técnicos ya saben qué prácticas de manejo permiten evitar que prospere tanto la plaga, y las propias empresas y el SENASA trabajaron muchísimo, la industria de los químicos y los biológicos trabajó muchísimo estos años para que haya productos aprobados, listos en Argentina para salir a controlar la chicharrita, pero algunos directamente van a optar por esquivarla sembrando soja y no maíz tardío, así que esas son las poquitas siembras que restan definir. El resto del partido para la gruesa no está jugado, porque siempre depende del clima, pero ya al menos está en marcha. Hasta acá, amigos, 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tenían que saber.